Lucas. Bueno, gente, entramos ahora en todo el tema que es superficies planetarias. Pero lo vamos a hacer como lo veníamos haciendo, con el tema de planetología comparada. O sea, no vamos a ver, vamos a ver si una por una, pero después vamos a ver qué cosas podemos tener en común. ¿Me vas a hacer la carta de Julio? Sí. Bueno, esto más o menos lo vieron con Alejandro, pero ¿cuál es el tema? ¿Qué va a haber en la mayoría de las superficies que nosotros vamos a estudiar? Va a haber minerales, esos minerales se agrupan en rocas que hay de distinto tipo. Esas rocas van a sufrir procesos geológicos, dependiendo del planeta del que estemos hablando. Cuando nosotros hablamos de superficies planetarias, en realidad estamos hablando de las superficies de los planetas tipo Tierra o algunos satélites. Porque sabemos que los planetas tipo Júpiter podemos hablar de superficie virtual, digamos, pero sabemos que no hay una superficie sólida. Bien. Entonces, ¿qué procesos geológicos pueden afectar una superficie? ¿Sí? Porque a veces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos, bueno, ¿por qué sabemos que la superficie de la Tierra es nueva o está en constante cambio? ¿O por qué no podemos inferir de la superficie, de una imagen de la superficie terrestre, lo que pasó cuando se formó la Tierra, ¿no? Y ustedes no, digo, en general se tiende a decir la erosión. Bueno, ¿qué es la erosión? No está solamente el tema de la atmósfera y el viento, el agua, digo, también está todo este tema, ¿sí? Que entra dentro de una categoría más grande, no es solamente eso que uno tiende a decir, la erosión. Entonces, ¿qué va a haber? No en todos lados, pero qué fenómenos grandes tenemos que pensar cuando pensamos en planetología comparada de superficies. Vulcanismo, esto que hablamos, la erosión, que es la primera respuesta. Va a haber también, de alguna manera, lo gravitacional va a afectar. Los cráteres de impacto son reflejos de impactos que alteraron la superficie. Y después esto, la tectónica, que sabemos que en la Tierra hay una tectónica activa. El desafío es ver en otros planetas, ¿hay tectónica activa o no? Bien, Mercurio. Para que se hagan una idea, estos son satélites, por ejemplo, Ganímedes, Calisto, son de los satélites galileanos de Júpiter. Titán, satélite de Saturno. Y este es el tamaño de Mercurio. O sea, Mercurio está en el orden con suerte de los satélites galileanos de Júpiter o Titán. O sea, de pique, ¿qué podemos decir? Es un planeta pequeño. ¿Sí? Hay una cosa interesante en Mercurio, que a pesar de ser un planeta pequeño, es muy denso. Si algo es denso y tiene poco volumen, porque cuando decimos que es pequeño estamos diciendo que el radio es relativamente chico, por lo tanto el volumen es relativamente chico. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a tener mucha ¿qué? Densidad. Claro, por eso decimos que es denso, sabemos que es denso. ¿Gravedad? Bueno, sí, dependiendo de la masa, pero ahí también hay un tema. Digo, la gracia es muy masivo. ¿Y por qué es muy masivo? Pues ¿se acuerdan qué se formaba a esa distancia del Sol? Cuando hablábamos de origen del sistema solar. Mercurio tiene un núcleo muy importante, eso lo vamos a ver cuando veamos interiores, muy importante, metálico. Eso después lo vemos en interiores, pero ahora para que vayan viendo el tema de superficie. Fíjense las temperaturas en Mercurio, las temperaturas extremas, ¿no? Menos 173 o 427. 400 grados, vamos a hablar, ¿no? Yo que me quejaba del calor que hacía adentro, 400 grados. Y les puse esto no por mala, les puse esto por lo siguiente. Durante mucho tiempo, y aún hoy en día a veces se escucha, el tema de que Mercurio es sincrónico. ¿Qué es que algo sea sincrónico? ¿Qué es que un cuerpo sea sincrónico? Que el periodo de rotación y el periodo de traslación coinciden. Por ejemplo, la Luna es casi sincrónica con la Tierra. Por eso siempre vemos la misma cara de la Luna. Muchos exoplanetas son sincrónicos con la estrella central. ¿Sí? Ahora, en realidad, Mercurio no es sincrónico. Fíjense que la rotación demora
59 días y el periodo es 88. Está en algo que se llama, y más adelante se van a aburrir de hablar de esto, está en resonancia 3-2. ¿Sí? Buenas tardes. Fíjense, acá les dice, bueno, hay 2 órbitas y 3 rotaciones. Hay una órbita y media rotación. ¿Sí? Eso es resonancias entre lo que rota y lo que se desplaza. ¿Está? Consigo mismo, digamos. ¿Eh? La resonancia consigo mismo entre lo que rota. En este caso sí, en este caso es traslación-rotación. Bien. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la superficie? Bueno, imagínense una superficie donde ustedes van de menos 173 grados a 427. ¿Qué está pasando con Mercurio? Y tiene mucho tiempo expuesta una cara al sol, entonces se Claro, esa era la principal explicación antes. Es sincrónico, entonces siempre hay una cara que está dando al sol. En realidad ahí estamos viendo que no es exactamente sincrónico. Lo que vos decís, sí, tiene algo que ver. ¿Qué otra cosa más afectará? Hay una cosa bien grande. Que no tiene atmósfera. Que no tiene atmósfera. Entonces no tiene... Un invernadero, como quien dice. Eso de que tipo... No tiene inercia térmica. Todo, exacto, no tiene inercia térmica. Y lo otro, que así de pique, es el que está más cerca del Sol. ¿Ah? Bien. No sé por qué eso se me coló. Acá vemos superficie de Mercurio y una parte de la superficie de la Luna. Ese es su color. ¿Eh? Ese es su color. Sí. Color. ¿Qué ven acá? Cráteres. Cráteres. Muchos. ¿Sí? O sea, hay una alta densidad de cráteres. ¿Qué implica eso? ¿Cómo lo asocian? Vamos practicando para llorar. ¿Cómo lo asocian con el origen del sistema solar? Mercurio es el que está más cerca del Sol. ¿Y qué había pasado al final de la formación del sistema solar? Bombardeo tardío. El bombardeo tardío. O sea, Mercurio, al estar más cerca del Sol, si bien es pequeño, por lo tanto la sección transversal es chica y por lo tanto es un blanco más difícil de acertarle, ¿tá? Lo que tiene Mercurio está más cerca del Sol, entonces aumenta la probabilidad de que algo pegue contra él en cuanto a distancia. Después disminuye en cuanto a sección eficaz, en cuanto a área. ¿Ah? Bien, ahí es una comparación de Mercurio y la Luna. Y esto en realidad yo lo puse en Mercurio, pero va a valer para todos los cráteres de impacto que veamos. Y creo que Gabriela, vos una vez lo habías preguntado. De acuerdo a la energía del impacto, ustedes pueden tener estos 2 tipos de cráteres que en realidad son 2 situaciones bien extremas, ¿no? En el medio hay cosas, hay situaciones, hay cráteres, hay tipos de cráteres. ¿Tá? ¿De qué depende la energía del impacto de un impacto? De la velocidad del impactor. ¿De qué otra cosa? La densidad del material. Ahí va, relación de materiales. ¿Sí? Pero pensemos en la velocidad del impactor, el ángulo con que pega, eso es otra determinante, Atmósfera. y bueno, si el impactor es lo suficientemente grande como para dejar un cráter, la atmósfera lo va a alterar un poco, pero no hace mucho. No se estoy mirando a Julio, pero no sé quién dijo atmósfera. Y el material, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, acá viene precioso, viene bien perpendicular, por eso les digo, estos son casos extremos, chiquilines, ¿tá? Viene bien perpendicular, bueno, se produce el impacto, acá está insinuado, eso después lo vamos a ver, pero hay, bueno, una onda asociada al impacto. Esto que sale así es lo que comúnmente se le llama eyecta, y finalmente queda el cráter, precioso. ¿Tá? Acá, fíjense que ya cuando pega, pensé que no había sillas, pues también. Gabriela, yo prendí el aire porque me moría de calor. Si ahí te está llegando frío, eres libre de mover. ¿Ven que ya cuando pega se está formando como una estructura tipo cono? ¿Sí? La eyecta es mucho mayor y esto es lo que tiene el pomposo nombre de rebote isostático. Es decir, la superficie, piensen en una superficie elástica. La superficie, ¿qué va a tender a hacer? Cuando yo la deprimo mucho, rebota. Cuando rebota, cuando hace ese rebote, es
que se genera este pico central. ¿Ah? Eso se observa en los líquidos cuando jugamos. ¿También pasa con los sólidos? Claro, porque en realidad es lo que yo les decía el otro día. Si uno se pone a pensar en las cortezas de los planetas, o en el caso de la Tierra, en realidad vos tenés que pensar en un fluido, solo que muy, muy lento. Es ese comportamiento que se llama plástico, que tiene un comportamiento plástico. Sí. Entonces vos lo deformás, ¿tá? No lo rompés de entrada, lo deformás primero. Depende de las fuerzas involucradas, se puede romper. Pero en este caso, por eso, vos fíjate que, aunque sea sumamente energético, lo que hace primero es tender a rebotar. No hace un pozo tremendamente profundo. ¿Y qué pasa ahí con él? Porque todos los cráteres que vemos son tipo circulares, pero como que limpios en definitiva. ¿Qué pasa con el meteorito? ¿Se desintegra y se integra el material de ahí? Muchas veces sí, la gran mayoría. Claro, porque viste que en realidad queda como liso, no queda como... Bueno, el que quede liso, lo que digo, ahí justo, no me acuerdo si vos llegaste antes o después, pero habíamos estado hablando de los factores, acá, de los factores que van a afectar a una superficie. ¿Ah? Entonces, en general, vos ves un cráter enorme, el cráter de Arizona, ¿no? El paradigma, la nave insignia de todos los cráteres. Entonces vos decís, bueno, en realidad es suavecito, o sea, me refiero a la estructura, ¿no? Está limpio, como decís vos. Bueno, lo que pasa es que si vos te pones a pensar el tiempo que hace que se generó el cráter, primero que hay factores que van a como a alisar la superficie. Y otra cosa, los cráteres tienden a rellenarse. Entonces, para que vos veas el impactor adentro del cráter, Sí, tendría que haberlo sobrevivido. no, por ejemplo, hace ya tiempo en Caracas, ahí entre Perú, Venezuela, por ahí, hubo un reporte de un objeto que impactó y que se había formado el cráter. Salió gente de acá, viajaron hasta allá a ver, bueno, qué se conseguía. Y una de las cosas que querían conseguir era trozos de la eyecta, para determinar si eso era un impacto realmente de un meteorito. Y los trozos de la eyecta, ahí cerca había una reserva indígena, y los trozos de la eyecta son muy vistosos. Entonces cuando se llegó ahí, ya muchos habían sido recogidos por la gente del lugar. ¿Ah? Bueno. Entonces, esto está en Mercurio, pero recuerden que es para todos los cráteres que veamos a partir de ahora. ¿Sí? Bueno, esto pasa en Mercurio. A ver, hasta acá está todo bien, ¿verdad? Cráteres. Hay una cosa que es como así, como medio de sentido común. Los cráteres, o sea, si yo tengo un cráter, este caso es el más claro, si yo tengo este cráter acá y este otro acá, ¿qué puedo decir de este respecto a este? ¿Qué cuerpo exterior? Claro, un cráter que está por encima de otro es más reciente. ¿Ah? Y después pasan cosas cuando hay cráteres grandes, después puede haber cráteres más pequeños porque simplemente impactores más chiquitos pegaron ahí. Ahora fíjense una cosa, esto es Mercurio, ¿no? Bárbaro, acá está este cráter, acá está este otro, y miren esto. ¿Ya? Esto llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque es, hasta acá, es el equivalente a lo que son las fallas terrestres. ¿Ya? Y las fallas terrestres, la falla de San Andrés, por ejemplo, ¿a qué se debe? ¿Se acuerdan? Ahí va, a una falla transforme, o sea, hay parte de la corteza que se va para allá y parte que es así. ¿Ah? Entonces, este rozamiento genera esas cosas. Ahora, si eso se explicara por el mismo mecanismo, ¿qué tendríamos que decir? Que en Mercurio hay tectónica de placas. ¿Tá? Y estábamos hablando de un cuerpo muy denso, ¿sí? Y que sospechamos que en realidad es muy metálico. Entonces, implementar tectónica de placas ahí como que costaba, ¿no? Ven lo que, acá está el esquema, ¿no? En realidad, si yo veo esto y no sé qué es Mercurio, digo, bueno, está, esto es una falla transforme grande como una casa. En realidad, lo que pasa es otra cosa. Lo que pasa es que la corteza, por menos que sea, la corteza no es metálica, obviamente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener movimientos, piensen lo que hablábamos de las temperaturas extremas. Vamos a tener leves movimientos de dilatación y contracción. Dilatación y contracción. ¿Sí? En sentido radial, porque después vamos a ver que en otros casos es en sentido horizontal. ¿Ah?
O sea que lo que se está sintiendo es dilato, contraigo, eso genera la falla. ¿Ah? Estas son las estructuras donde acá dice, bueno, la corteza se comprime y se generan este tipo de estructuras. ¿De acuerdo? Entonces, cosas como estas se explican por esto. No es necesario introducir la hipótesis de tectónica de placas en Mercurio. ¿De acuerdo? De hecho, no la hay. Bueno. Bueno, acá lo mismo. Se tendrían medio que formar los cráteres, no sé si se estuviese moviendo, porque esos cráteres tienen pila de tiempo. Bueno, brillante. Acá está el tema, ¿quién es primero, el huevo o la gallina, no? Claro, O sea, el cráter se sobreimpuso sobre la falla, en ese caso no se mueve nada, porque primero se generó la falla y después cayó el impactor, o al revés, digo. O sea, aún así, si con el cráter sin deformar, porque podría haber sido posterior a la falla, podría caber la tectónica. ¿Ah? Pero No, pero yo creo que tendría que haber medio cubierto la grieta, o sea, cuando se formó todo, esa grieta como línea, capaz tendría que haber sido exacto, así. exacto. ¿Ah? Bueno, esto es la misma zona, se ve mejor. Estamos hablando de 200 kilómetros, ¿no? O sea, no es una falla Chica. no es chica, pero tampoco es una falla, no es San Andrés, ¿no? Y después están estas estructuras que se llaman plegamientos, que son la cosa más parecida a rueditas, que no se puede imaginar, que están en Mercurio y están en la Luna. ¿Ah? Y estos sí a veces se asocian a actividad tectónica, pero estamos hablando de actividad tectónica súper recontra primitiva. ¿Ah? Es decir, cuando los planetas se forman, por decirlo de alguna manera grosera, o arranca o no arranca la tectónica. ¿Ah? Y generalmente la tectónica arranca por impacto. Entonces, puede haber fenómenos similares a lo que es la tectónica, que se puede llamar, como se dice acá, actividad tectónica, pero en realidad lo que se está contrayendo es la lava de ese estadio primitivo del planeta. ¿Ah? Hoy en día no tenemos lava en Mercurio, hoy en día no hay volcanes. ¿Ah? Pero tenemos que pensar cuándo se estaba terminando de formar. ¿De acuerdo? Porque además, pobre Mercurio, miren lo que le pasó. Esto sí es súper interesante. Acá no se ve mucho, pero es que en realidad las imágenes que hay no se ven mucho. Acá hay una especie de, yo ahora se los voy a mostrar un poquito mejor. Yo no sé si logran ver esto acá, cerca del terminador. ¿Acá? Sí. Esto es lo que se llama la cuenca de Caloris. ¿Ah? Y tiene 1300 kilómetros de diámetro. ¿Sí? Bien. Ahora, en las antípodas de esa cuenca están estas estructuras que se llaman, todo en Mercurio, ¿no? Acá está la cuenca de Caloris, acá está lo que se llaman los terrenos caóticos o los terrenos extraños, ¿sí? Que es como que la superficie estuviera, no es arrugada en el sentido de los pliegues, es como si yo hubiera agarrado un papel y lo hubiera contraído así, ¿no? Entonces, acá se ve mejor la cuenca de Caloris, ¿ven? Toda esta parte. Fíjense que está cubriendo de 50 a 10 de latitud, está cubriendo 40 grados de latitud. Ojo que también es en Mercurio, ¿no? Es lo mismo que la latitud terrestre. Es un Cráter, sí, un mega super cráter. Entonces, ¿cuál es la explicación? Y esto después lo vamos a ver en otros escenarios también. Un gran impacto y como producto del gran impacto, ondas desplazándose por la superficie del planeta y a través del planeta y generando acá esta superficie disruptiva, digamos, estos especie de pliegues del otro lado, en las antípodas. Yo creo que ya lo habíamos visto, ya lo habíamos mencionado en algo, pero no me acuerdo en qué, este efecto de las antípodas. En las trampas siberianas, para la segunda extinción masiva. ¿Tá? Ahí fue que habíamos hablado del efecto antípodas. Pero no era que no se trasladaba si tenía un núcleo líquido. Sí. Claro. Lo que pasa es que hay dos tipos de ondas.
vos tenés las ondas P y lo que serían las ondas P y las ondas S en un terremoto. ¿Tá? Pero además, primera cosa, ¿quién dijo que el núcleo de Mercurio era líquido? ¿Tá? No, en realidad, a ver, ¿cómo podríamos saber si el núcleo de Mercurio es líquido? Si dijimos que es metálico y es líquido, ¿qué tendría que tener Mercurio? Campo magnético. Claro, en la clase que viene, o en la otra que es atmósferas, vamos a ver qué pasa. ¿Ah? Ese concepto está claro, ese concepto está claro. ¿Qué materiales líquidos tiene? Bueno, quedó entonces eso en Mercurio, un gran impacto que genera la cuenca de Caloris, y en las antípodas los terrenos que se llaman terrenos caóticos. Miren acá, acá está bien delimitado, ¿sí? Y bueno, y aparecen otras estructuras por ahí. Incluso se habla, eso, lo que pasa que yo no sé si llegan a ver acá unas bandas como estriadas alrededor de esa gran depresión, e incluso se habla de que algunos cráteres que están acá como alrededor, fue tan grande el impacto que esos cráteres son parte de la eyecta, o sea, pegó, hizo el cráter y lo que salió era muy masivo también porque el impactor era muy grande y generó a su vez cráteres secundarios de la eyecta. ¿Ah? Bien. Esto lo vamos a ver después, porque tenemos que ver Venus, y ahora vamos a ver Venus. ¿Qué características conocen de Venus, así generales? Vale, Dale, sí. Hay 10 veces la presión atmosférica de la Tierra, 90 veces. 90 veces, y la temperatura es de unos 400, 500 grados en la superficie. La primera cosa. Y hay un efecto invernadero descontrolado, por eso que se conserva tanto el calor. Eso lo vamos a ver cuando veamos atmósfera. Pero en general, Venus, en tamaño, aproximadamente, similar a la Tierra. Entonces, Venus era... ¿Por qué Venus se llama Venus? ¿Por qué le ponen el nombre de la diosa del amor? Si fuera un lugar, si se pensara que era un lugar medio complicado, le hubieran puesto otro nombre, supongo, no sé. ¿Está? Entonces, claro. Entonces, ¿qué pasa? Durante mucho tiempo Venus era un gran candidato a ser el gemelo de la Tierra, en muchas cosas. ¿Sí? Bárbaro. Ahora, fíjense, así se ve Venus en el óptico, en el visible. ¿Está? ¿Qué es lo que están viendo ahí? La atmósfera de Venus. No se ve la superficie de Venus a simple vista. Con el Hubble tampoco se ve. O sea, no es un tema de resolución tecnológica. ¿Ah? Bueno. Y entonces esto tan precioso, ¿cómo se hizo? Bueno, esto se hizo a través de radar. Yo creo que la clase pasada que estamos hablando, ya no me acuerdo de qué, de algo de Marte, yo les dije, bueno, la misma técnica de radar mapeado se usó para Venus. ¿Ah? Si yo no puedo ver algo porque la atmósfera me lo tapa, ¿qué hago? ¿No? El efecto murciélago, tiro algo y veo cómo rebota. ¿Ah? Bien. Esto es lo que yo les decía. Hay mapas altimétricos muy buenos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo mapas altimétricos, si tengo datos de altimetría muy buenos, puedo resolver muy bien la superficie. ¿De acuerdo? Hay tierras bajas, hay tierras altas, en ese sentido hay una cierta similitud a la superficie marciana, y esto es lo interesante. Hay zonas de superficie bastante nuevas, 500 millones de años no es nada. Y los cráteres son grandes, son todos mayores a 3 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiende a pensar? Una superficie nueva, una superficie. ¿Por qué se renueva? ¿Tá? Se renueva por tectónica, después vemos que en Venus no. Se renueva por terremotos y cosas por el estilo, que están asociados a la tectónica, tampoco. Se renueva por vulcanismo. ¿Tá? Bien. Esto es otra cosa que es interesante. Ya se sabía que Venus tenía una disposición de, por ejemplo, si ustedes piensan en lo que son las masas continentales de la Tierra y el océano, en Venus pasaba algo similar, solo que sin océano. ¿Sí? Había una distribución de tierras altas, lo que sería el equivalente a la masa continental en la Tierra. ¿De acuerdo?
Bueno, acá se lo está acá. Bien. Y allá por 1979 se obtuvo esto. Que uno puede decir, la verdad no es gran cosa, ¿no? Fue la primera vez que se pudo saber qué había en la superficie de Venus. Antes de eso, gran misterio grande. Básicamente, esta zona es zona de tierras muy altas. Cuanto más rojo, más alto, y después cuanto más azul oscuro, digamos, más bajo. ¿Sí? Esto viene a confirmar de alguna manera, esto porque está acá. No sé. Hay datos. Bien. Soy el quien lo dijo que está bien. Esto obviamente uno no espera encontrar que la superficie de Venus tenga esto, ¿no? Esta zona no estaba cubierta. Entonces, esto confirma de alguna manera lo que hablábamos antes. Hay zonas que son equivalentes a la corteza continental terrestre y hay zonas de depresión más bajas, ¿no? El problema es, agua líquida a 400 grados de temperatura, Posible. no te veo. Esta es de la sonda Magallanes, es del 92. Hay una resolución mucho mayor y claro, acá tienen el detalle, ven que por ejemplo en esto es alto, esto es bajo. Acá ya está mucho más, con más, ¿cómo se llama esto? Precisión. Gracias. ¿Hay movimiento de precisión en el planeta? De Movimiento de precisión en el planeta. de precesión. Sí, si gira, si tiene día y noche. Está, eso es rotación, sí. ¿Sí? Ah, Sí. ¿cuánto dura? En Venus, no me acuerdo. Si te digo la verdad, no me acuerdo. El día y el... Sería importante la duración. ¿Eh? La duración del día. Ah, lo googleamos ahora, no te preocupes. ¿La puede averiguar? ¿Eh? ¿La puede averiguar? Sí, claro, ahora después de la clase la googleamos. Porque daría una variación de la temperatura. No. Pero una temperatura Tiene una atmósfera estándar. tan densa que no creo que salga mucho de lo que Bien. ¿no? Sí, claro. La atmósfera es muy densa, entonces tiene tipo de efecto invernadero, no sé si es así técnicamente. Tiene el efecto invernadero que hace a lo que es tan densa la atmósfera, en realidad no sale tanto para afuera del calor que ingresa, entonces la temperatura no varía tanto porque la conserva la atmósfera. El mercurio, claro, el mercurio no pasa porque no tiene atmósfera, por eso tiene tanta diferencia de temperatura del día a la noche, digamos, porque no lo contiene el calor. Eso se conoce como inercia térmica. ¿Sí? La variación puede ser muy grande si gira. ¿Mm? La variación de temperatura podría ser muy grande si gira el planeta. Pero por ejemplo, vos pensás nosotros, no sé, Montevideo, pensás si querés, entre el día y la noche, ¿hay una variación tan brusca de temperatura? Y no, pero acá hay el trópico, digamos, Claro, nosotros estamos a la altitud intermedia. y ese planeta también tendría algún eje, digo yo, de giro. Tiene un eje de giro, claro que tiene. Por ahí, ¿no? Pero tiene una atmósfera, lo que pasa es que todavía no vimos atmósfera, estamos en superficie. Tiene una atmósfera tan densa, vos pensás que si estuvieras en la superficie de Venus, sentirías una presión atmosférica 90 veces más alta que la que sentís en la Tierra. Quedaría sentado como un interno. Entonces, con esa presión atmosférica, y además con una atmósfera que es CO2, que es un gas de efecto invernadero, la temperatura es tal que lo que vos puedas cambiar por día-noche no se vuelve tan relevante como pasaba en Mercurio. Eso es lo que te explicaba Gabriela, que ella está googleando a ver cuánto dura el... Ahí va, bien ahí. Bueno, ¿qué pasó con... en un momento, es lo que yo siempre les digo, que la ciencia tiene un contexto, ¿de acuerdo? En un momento la cosa era así. Estados Unidos dirigida ¿a dónde? A la Luna. Rusia dirigida a Venus, ¿no? Era como una especie de competencia en la carrera espacial, ¿sí? Por eso estas sondas Venera son sondas rusas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la primera sonda? Eso ya varias veces lo hemos hablado. Cuando yo quiero hacer que algo entre en la atmósfera de otro planeta, o que algo llegue a la superficie de otro planeta, tengo que tener muchísimo cuidado con la atmósfera, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué le pasó a la primera sonda que intentó llegar a la superficie de Venus? Fue destruido. ¿Eh? Se destruyó, supongo. Claro, pero el tema es cómo se destruyó.
intentando pasar la atmósfera. Explotó por la presión. Implotó, exactamente, Implotó. como una especie de lata de arvejas hacia adentro. ¿Tá? Es tanto, o sea, lo que pasa es que no se conocía el perfil de presión de la atmósfera de Venus, ahora lo conocemos. Entonces, uno puede especular en base al espesor óptico y a cuánto oculta y a no sé qué, pero hasta que no entró algo ahí no se sabía. ¿Ah? O sea que la primera pobre corrió con mala fortuna. Puede pasar que rebote también. ¿Que rebote sobre la superficie? No, la atmósfera para afuera sí es tan densa. Sí, lo que pasa que ahí habría que hacer los cálculos, ¿no? Pero vos tenés que pensar que vos vas con algo denso, pero que además viene a una velocidad alta, que rebote como efecto así, como colisión. No sé. Encontré una cosa, pero me parece loquísima. Sí, es lo que sé. Sí, porque me dice que un año son 224 días, pero demora dar la vuelta sobre sí mismo 243. O sea, un día en Venus dura más que un año en Venus. 243 se dan una vuelta sobre su propio eje. Sí, Y 243 sobre su propio eje y 224 224 van a dar la alrededor vuelta. del Sol. Sí, demora más en un día que un año. Y la atmósfera, por lo que tengo entendido, tiene una rotación más rápida, ¿no? Sobre el planeta. Bien. Y gira uno al contrario que el otro. La rotación del planeta es ¿Y por qué cuando yo digo que salen de Venus no dicen nada? Porque es atmósfera y no Bueno, está, pero tampoco digo una cosa, te digo, tampoco está disociada de la otra. Hasta ahora veníamos hablando de atmósfera. Bueno, 1981, gran noticia, se llega a la superficie. ¿Tá? Estas son las primeras imágenes, ven que acá hay parte de la propia sonda, eso pasa con todo, ¿no? Los rovers que van a Marte también siempre se terminan ¿Y cómo hicieron? fotografiando ¿Pusieron sus mucha pies. presión adentro? El mecanismo de... Sí, no, está eso y está la aislación térmica. Digo, eso se ha avanzado. Igual el que vos aísles térmicamente no te garantiza que la presión de afuera no sea tan excesiva que explote. Son las dos cosas. Porque vos podés generar las condiciones de presión, pero no las aíslas bien térmicamente y lo que está dentro Sí, se va a querer equilibrar, no se lo creo. se derrite. ¿Ah? Esto, honestamente, es de locos. Esto es un cráter en Venus, es un cráter doble. ¿Ah? Pero ¿qué tiene? Porque voy a hacer, bueno, algo impactó, generó este cráter y después vino otra cosa y generó este otro. ¿Ah? Hoy se sabe que este cráter en realidad acá habla de asteroides binarios, en realidad puede ser dos impactores que venían juntos y pegaron, o puede ser uno que se fragmentó. En general se tiende a pensar que es uno que se fragmentó. ¿Ah? Pero son dos cráteres en una superficie que además es difícil de encontrar una buena resolución, que están generados por un objeto doble. Pero ¿qué tiene de bueno? Era una superficie que no se conocía. ¿De acuerdo? No sabíamos si ahí había metal, había basalto, ¿qué había en la superficie? El hecho de que haya cráteres ya nos empieza a dar una idea de la estructura de la superficie. ¿Ah? ¿Y qué es relágico? Porque en realidad No, esto lo que pasa es que esto está en forma de anaglyph, la imagen, es como para ver con los lentes que yo traje el otro día. Por eso te da esta sensación así de como de algodón. Claro, porque si no era demasiado. Javier, ¿no era mucho calor acá para... ¿Sentís mal? No, estoy bien. ¿Seguro? Vamos a sacar la puerta. Puede llegar corriente. A ver, Bueno, seguimos entonces. ¿Qué les puedo ofrecer? Les puedo ofrecer tierras altas y tierras bajas, que ya se nos empieza a hacer costumbre, ¿no? Lo vimos más o menos en Mercurio, aunque Mercurio es más drástico porque es más metálico, y lo estamos viendo acá, y después ya la clase pasada hablamos algo de Marte, que pasaba lo mismo, ¿no? Y después hay otras estructuras que ahora vamos a hablar, más adelante vamos a hablar de ellas, que son bastante impresionantes. Bueno, fíjense esto, las tierras bajas, ¿de acuerdo? 100.000 kilómetros cuadrados. Enorme. Superficies suaves. ¿Cómo yo sé? Por eso les dije esto acá. ¿Cómo yo sé de algo que no puedo tomar la imagen en el óptico que la superficie es suave? O sea, que se parece más a una especie de los mares de la Luna, de los mares basálticos de la Luna, ¿no?
que a una superficie más rugosa. ¿Ah? Por la forma en que el radar toma lo. Entonces, ¿a qué están asociadas estas zonas? Y bueno, a lava. ¿De acuerdo? A lava. Y fíjense una cosa sumamente interesante. Esto es como una imagen desde arriba de lo que sería el volcán. ¿Sí? Y esto es una reconstrucción en 3D. Acá estaría el volcán. Ahora fíjense una cosa. Esto que está acá, este nivel que está acá, es el nivel del mar en la Tierra. ¿Sí? Esto que está acá, si ven lo que dice la altura media de los volcanes en Venus. ¿Sí? Y acá está, y se va de escala, el mayor volcán del sistema solar, que es el Monte Olympus en Marte. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los volcanes de Venus estén activos o no. Eso es otro tema. Que en su momento estuvieron activos, sí, porque las tierras bajas son derrames de lava. ¿Ah? Ahora, que están, voy a hablar académicamente, desparramados. ¿Sí? Y eso tiene que ver con algo que alguien dijo por ahí, con tanta presión que das como por el piso. ¿Por qué no son más... Sí. Es como que... ¿Cómo era tu nombre? Adrián. Es como que la atmósfera le está haciendo presión al planeta como si fuera un fluido. Claro, es lo que hablábamos. Pero entonces, además, eso no te permite que vos generes construcciones muy altas. Por eso, los volcanes en Marte están más, hablando de vuelta académica, no, al revés, están más desparramados. O sea, vos fíjate, estas estructuras acá son los volcanes en Marte. Dije en Marte y tengo que haber hecho en Venus, capaz que está bien ahí, está bien. Estos son los volcanes en Venus, ¿sí? Esto es Mauna Loa acá digo en la Tierra, no en Hawái. Y esto es el Monte Olimpo en Marte que se te va de escala. Entonces, ¿qué altura tiene? Entonces, ¿por qué este efecto? Eso es lo que me interesa que ustedes vean. Por la gran presión atmosférica. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quedó claro? Sí. ¿Todo? ¿Hay algún planeta que tenga volcán activo aparte de nosotros? Io, pero no son planetas. Y esto acá... Bien. ¿Qué dijiste de Io? Io, que tiene volcanes activos. Ah, es la luna. Sí. Ah, yo estaba pensando en eso también. Tiene luna. ¿Quién? Venus. No. Por Ah, eso es una cosa... Eso es una cosa que yo no dije. Mercurio y Venus no tienen satélites. ¿Ah? En realidad a la superficie no le afecta mucho eso. ¿Eh? Bueno, Juan. La temperatura ahí en Venus, por más que sea alta, no es tanto como para hacer que el material sea más útil, ¿no? La temperatura no tiene que ver en eso de que se achata todo. Sí. También. Está, ya entendí. Vos lo que decís es, si además de la presión, la temperatura no te está como... Eso dependería fuertemente de qué material hubiera acá. Como todavía, digamos, como no tenés en realidad solo basalto, como tenés materiales más densos, lo que influye la temperatura contra lo que influye la presión es muy poco. Bien. Y otra cosa interesante es esto. Estas zonas más oscuras se interpretan, porque, cuidado, que es algo que yo les traté de transmitir la clase pasada y no sé si les quedó. El tema es, yo tengo una imagen tomada de un planeta, ¿no? Tomada desde una sonda o por radar, lo que sea. Tengo que ver qué es lo que hay en esa imagen, ¿sí? Cómo interpreto cada cosa de esa imagen. Fíjense que uno dice, mira esto y dice, qué lindo, parece así una especie de cuadro impresionista volado, ¿no? Pero esta zona más oscura, ¿qué es esta zona más oscura? Sobre todo acá. Bueno, lava más antigua. Si es lava más antigua, ¿qué quiere decir? Que en realidad el volcán ese, claro, erupcionó más de una vez. O sea, que todavía no sabemos en el presente, pero en el pasado ese planeta hubo erupciones volcánicas sucesivas. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense que la altura de esto son 4 kilómetros. Es alto, pero
no llega al Monte Everest. ¿Tá? Bueno, igual el Monte Everest no es un volcán, ¿tá? Ahí estoy comparando papas con zanahoria. Otra cosa, yo no sé si eso lo observan acá, tiene como si fueran dos chimeneas, dos calderas. O sea que la estructura, si es una estructura volcánica, es complicadita. Y por otro lado, otra cosa interesante, los flujos de lava son radiales. ¿Ah? Si los flujos de lava son radiales, lo que nos está diciendo esto, ahí no está el tamaño total de la imagen. Pero si yo logro que la lava se desparrame, hablando académicamente, en forma radial, ¿qué estoy diciendo de la superficie? Que yo no tengo grandes barreras en altura que me estén desviando el fluir de la lava. ¿Ah? Entonces, estoy describiendo prácticamente lo que se describe como chimenea volcánica, es decir, vuelvo al lenguaje académico estricto, tengo una montaña, que no sé si es volcán o no es volcán, pero alrededor de la montaña tengo dos chimeneas, adentro o arriba de la montaña tengo dos chimeneas, ya eso apunta más a volcán, y encima tengo una superficie muy lisa que se va radialmente desde esas chimeneas. ¿Ah? Ya casi que estoy convencido que es un volcán. ¿Puedes decir que como las chimeneas tienen un punto negro, la onda entra y le cuesta salir, por eso se ve negro? No, yo creo que ahí es un efecto más bien térmico, ¿no? Es decir, esto en realidad no lo estás viendo en erupción ahora. Entonces, me parece que es un gradiente térmico en realidad, que esto como que está a menor temperatura que el resto. Ahora, no terminé de entender tu pregunta, porque capaz que sí, que lo que vos decís está bien también. Capaz que es un agujero, capaz que es un cráter y... Claro, ese es el tema. Si esto es lo que se llama como una chimenea volcánica, lo más probable es que sí. Con todas estas estructuras es... Después hay una cosa muy, muy linda en Venus, que son estos, que algunos le llaman panqueques como los de comer, y el nombre más formal son domos, ¿tá? Y se ven, ¿yo estoy diciendo Marte o estoy diciendo Venus? Porque parece que Las dos cosas. Estamos hablando de Venus, estamos en Venus, ¿está? Sí. Me doy idea de que si hubiese un volcán, los materiales se van a ir desparramando mucho más lentamente. Eso depende del material. Porque como la presión es muy alta y la temperatura también es bastante alta, siguen líquidos y desparramando. Igual en realidad van en bajada, así que la presión es líquida que baja. Como que a esa Sí, temperatura... pero tenés una pendiente más leve. Y a esa temperatura el fluido es más líquido. En cambio acá en la Tierra como que se estaría así. Sí, en realidad vos tenés lava y lava, ¿no? Depende mucho de eso. Yo no sé si eso lo llegaron a ver con Alejandro en la clase que dio de geología, pero hay volcanes en la Tierra donde uno puede ir caminando y al lado, no lo haces por la temperatura, pero digo, por la velocidad de propagación, vos podrías ir caminando alrededor del material que se viene desplazando. Y hay otros tipo Pompeya que bueno, no dio tiempo para nada. Bueno, volviendo. Los domos, ¿sí? ¿Tienen forma de domo o...? Tienen ¿Son tipo forma como- de... ¿Son tipo como cúpula así o...? Y sí, Como un domo, como una y sí, mira esto. Y bueno, también tenés que poner ganas para que... No, yo Ponele le color. nada, pero capaz que... La imagen no se entiende mucho. ¿Eh? No se entiende mucho qué forma tiene la imagen. O sea, Pero justo de arriba. no sé. Esto lo estás viendo desde arriba y es como un... Por eso le dicen panquequitos, como un Claro, bombón. pero la cosa es que eso es para arriba, no es para abajo. Es para arriba. A ver, vamos de vuelta. Esto es chato. Y esto está hacia arriba. Ahí va. ¿Está? Como si fueran esos bombones, igual los Serenata también esos bombones, bueno, está, ahí va, eso. ¿Sí? Bien. No son muy grandes, estamos hablando de 25 kilómetros de ancho, hay pocos conocidos, porque Venus lo que tiene es que tiene características que solo están en Venus. ¿Sí? Y yo no sé si lo llegan a ver acá, porque en estas cosas uno tiene que saber lo que está buscando. Acá y acá hay que ponerle unas ganas, que es acá, ¿tá? Tienen esto que se llaman pits. Los pits son, a ver cómo lo digo, si estas estructuras fueran volcanes chiquitos,
los pits serían el equivalente a la caldera volcánica. ¿Tá? Es decir, ahí hay tengo como dos cosas concatenadas. Si esto lo considero un volcán chiquito, entonces esa estructura que veo en el centro sería la chimenea. ¿Tá? O sea, por donde sale la lava. No hay muchos conocidos, pero en todos aparecen estas estructuras. Eso hace que quede para sospechar que son estos, que los domos son volcanes más chicos. Parecen células como si... Sí. ¿En qué altura tienen? ¿Cómo? Y fíjate ahí, tenés 25 kilómetros de ancho y no llegan pocos kilómetros de altura. Muy poquito. Ese sí tenía 4, el otro. Claro. Bueno, acá los tienen, acá lo que pasa es que justamente como está hecho en modo anaglyph, eso para ver con los lentes, acá sí da la sensación de que son cráteres. O sea que si acá se confundían, acá ni lo intenten. ¿Tá? Acá tenés, Javier, 1 kilómetro de alto ese. Como mucho. Y ya que estábamos y teníamos los volcanes, los grandes volcanes, los más grandes, estos intermedios, aparecen estas otras estructuras que se llaman conos, que no sé si se dan cuenta acá que son sobre el terreno. Sí, eso sí se da cuenta que son para arriba. ¿Eso se ve bien? Sí. Para arriba, bueno. Fíjense que estos serían como los volcancitos más chiquititos. ¿Ah? No sé si queda claro que hay como tres niveles. ¿Ah? Lo que consideramos siempre un volcán estándar, volcanes intermedios y volcanes más chiquitos. ¿Tá? Fíjense, 2 kilómetros de ancho y 200 metros de alto. No sé qué altura tiene el Cerro Montevideo, pero... 100 metros más o menos. o sea... No sé, pero esto debe andar ahí, me refiero, ¿no? Claro. El Cerro Catedral no sé cuánto tiene. En los segundos que vimos, como que no tenían actividad, ¿no? Porque tenía como grietas horizontales. Bueno, lo que pasa es que vos tampoco sabés si estos tienen actividad. El tema, o sea, el gran tema en Venus es volcanes para todos los tamaños y todos los gustos. ¿Están activos? ¿Ah? Ese es el tema. A ver si volvemos a lo que veníamos hablando. Esto es un volcán. Esto es tamaño M. Y estos son los más chiquitos. ¿Sí? El primer volcán ese que tenía 2 chimeneas, ¿es un volcán solo o 2? No, Se le la llama estructura, digamos, del perfil topográfico, la altura sí es uno. Lo que sería la montaña es uno. ¿Y hay muchos de esos o hay...? No hay tantos como para justificar un modelo que se tiene del vulcanismo en Venus. Ahora después lo explico. Bueno, ¿quedó claro esto entonces? Ahora bien, miren esto. Se ubican en grupos. ¿Tá? Todos estos están como, acá justo como si hubiéramos agarrado una región de mayor densidad de estas estructuras. Están en las planicies antiguas. ¿De acuerdo? Y tenemos, claro, tenemos más de 100.000. Es más fácil encontrar estructuras más chiquitas que encontrar, bien, bueno, por lo menos en esto. Fíjense que de estos otros no había tantos conocidos. Bueno, entonces ahí viene la gran clasificación. Los que habíamos visto, o sea, nosotros vimos los 3 tipos. Pero si ahora las asociamos a una especie de secuencia de familia de volcanes, es lo que yo les decía. Acá tienen los que serían volcanes, que además son volcanes tipo escudo, que eso después en Marte lo vamos a ver bien. Después acá están los domos, los que a ustedes les generaban la sensación de que estaban para abajo y no para arriba. Y después tenemos los pequeños conitos. Estas son las grandes 3 categorías. A su vez pueden diferir en tamaño, entre ellos, no entre categorías. ¿Sí? Es como una taxonomía de volcanes en Venus. Bien. ¿Te gusta Marte, no? No sé por qué confundo la edad. Mientras no diga Júpiter, está bien. Ahí se complica. Y después hay otra cosa que es alucinante en Venus, que son las coronas de Venus. ¿Qué son las coronas de Venus? Sean honestos, ¿qué son? Julia.
Eso no qué. No lo sé. No lo sabes. No lo sabes vos, no lo sabe nadie. Eso, por eso quería que alguien dijera no sé. ¿Tá? No se sabe lo que es. Y solo hay en Venus. ¿Tá? O sea, se puede asociar un mecanismo, que sería este, que explicaría en realidad esto que es la corona. ¿Tá? Fíjense lo que ustedes están viendo acá, que no sé si hay una estructura que quede... No, esta es la estructura más clara que hay. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes acá qué podrían definir? Es como trazados erráticos, como si yo agarrara un palo y en la arena o en el piso hiciera trazados más o menos circulares, pero erráticos, ¿no? ¿Cómo se corregido el trazo? Algo así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense. Un planeta que está a tanta temperatura y con una atmósfera tan caliente, tiene que haber algún tipo de equilibrio térmico. Porque si yo tengo una atmósfera densa, que me genera mucha presión y muy caliente, y desde abajo el planeta está frío, ¿qué equilibrio térmico puedo establecer? No sé si me entienden lo que yo digo. O sea, nosotros acá estamos porque como yo prendí eso, ponele que estemos a 20 y poco, si no estaríamos como a 40 grados acá adentro, ¿no? Pero hay un equilibrio entre la temperatura que yo tengo, si saliéramos ahí afuera, entre la temperatura que yo tengo por acción del sol y de la atmósfera y la temperatura de Artel, que está remitiendo esa radiación. ¿Tá? No es que ojo con esto, porque capaz que los confundo en vez de aclararles. La Tierra no está liberando calor así como si fuera el sol. ¿Tá? Hay una remisión de la luz que rebota, se remite en el infrarrojo. Pero lo que es importante es que entre la superficie, hablando de vuelta académicamente, entre arriba y abajo hay un equilibrio. ¿Tá? Si yo estoy en Venus y tengo tanta presión y tanto calor acá arriba y desde acá abajo no tengo algo que lo compense, no hay equilibrio térmico que aguante a nivel de superficie. Entonces, ¿qué es lo que se supone que ocurre? Que la corteza, hay lugares donde está muy adelgazada, donde la corteza es muy finita y donde el magma, ¿tá? Lo que sería el equivalente a el manto terrestre, no todo el manto, sino la parte superior, ¿no? Está como empujando, ¿tá? Empujando desde abajo. Lo que genera es, al principio, una especie como de chichón, ¿no? ¿Qué va a pasar? El magma empuja, la corteza se deforma y después pasa este proceso. Esto se empieza a ensanchar. ¿Ven? A lo largo del tiempo la cámara magmática disminuye porque el magma cambia de dirección de desplazamiento. O sea, yo empujo desde abajo. Como empujo desde abajo, la corteza se deforma, se hace más flexible. Como se hace más flexible, entonces yo puedo empujar más, agrando lo que estaba empujando. ¿Sí? Y finalmente esto termina en una especie de estructura así, si no pasa nada más grave. ¿Ah? Esto podría ser una explicación para las coronas. Pero hasta ahí nomás, porque en realidad quedaban como todas raras, no quedaban. Bueno, lo que pasa es que este proceso, digamos, o sea, esto sería un pulso de empuje. ¿Tá? Vos, claro, digo, vos no, en realidad vos no tenés, no es, bueno, y acá sí está desplazada la corteza, entonces estoy empujando. Está empujando acá, está empujando acá, está... Lo que sí es verdad es que hay una estructura radial. Si hay una estructura radial, tampoco es porque hay distintos focos. ¿Sí? Bueno, esto podría ser una explicación para estas estructuras que son las coronas de Venus. ¿Ah? En principio, uno podría decir, es la que más aceptación tiene. Fíjense, acá les dice, la corteza se deprime dando lugar a una estructura de forma circular y acompañada de grietas producidas por la fuerza tensional. ¿Qué pasa? Esta parte de la corteza se está poniendo flexible porque esto está empujando y esto se está adelgazando. Ahora, acá, en los bordes. Ojo que acá estamos explicando, en un esquemita así, algo que pasa en órdenes de... Acá ya no está tan adelgazada la corteza. Entonces, está bien que tenga un comportamiento plástico, pero a pesar de tener el comportamiento plástico, va a ser más plástico, va a ser más fluido, por decirlo de alguna manera, donde tiene todo el magma empujando de abajo que en los bordes. ¿Qué es lo que va a empezar a pasar cuando se empieza a formar este chichón y se empieza a formar esta estructura? En los bordes un poquito se va a romper.
No sé si... Sí, pero... ¿Está? Y eso podría generar estas otras cosas que ustedes ven acá, ven que hay como fracturas chiquitas. Bueno, eso podría ser la parte más dura, digamos, de la corteza. Si a alguien le gustan los volcanes, le gusta el lugar. Los volcanes chiquitos, puede ser por algo parecido así. Como que zona débiles que... Sí, sí. Entonces llegó a escapar en vez de Exacto. equilibrar. Exacto. Entonces, yo hoy... Está bien, bien, bien. Yo lo tenía previsto para unas transparencias más adelante, pero bueno. Vieron que hoy cuando les estaba mostrando esto, yo les dije, bueno, no, esto. Yo les dije, bueno, se deforma y se llega a esta estructura si no pasa algo más grave. ¿A qué me refería con algo más grave? Grave, digo, en el sentido coloquial del término. Así no, hay una erupción, por pequeña que sea. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Es lo que dice él. En realidad, si yo tengo una corona, que es una especie de empujón del magma, pero que no llegó a superficie, ¿cuál es el proceso siguiente, digamos? El proceso siguiente, si eso llega a superficie y puede pasar a la categoría de volcán, va a ser de los volcanes chicos, no va a ser de los volcanes grandes. O los volcanes grandes ya rompen corteza y... ¿Ah? Bien. Otra cosa. A ver. Yo no sé si lo logran ver, pero miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Hay como una especie de collar de estructuras cilíndricas acá. Cilíndricas, circulares. Créanme, están acá, 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 acá. Esta se corre un poquito. Acá hay como una doble. ¿Tá? Esos son fenómenos de corona, pero que están como encadenados. O sea, hay una corona al lado de la otra. ¿Sí? ¿Es que como un río magma ahí abajo? Puede ser por tectónica de placa, que se fuera moviendo. Pero no dijimos que no tenía tectónica ahí. Sí, la sigan pensando, me encanta. No estudié, no sé. Están todos pensando lo mismo. Están los tres pensando lo mismo. O parecido. A ver, primera cosa, lo que dice Julio. ¿Tá? Si hubiera tectónica, esto sería el equivalente a los puntos calientes que hay cerca de Hawái. ¿Tá? O sea, pero solo que en modalidad volcán fallido. Nosotros habíamos dicho, los puntos calientes, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos el hotspot acá, la estenósfera que se iba moviendo, entonces ping, volcancito, isla, volcancito, isla, volcancito, isla. Ahora, en este caso sería, quise ser volcán pero no llegué, ¿no? O sea, empujó el magma, pero empujó y quedó ahí. Deformó corteza, pero nada más. Si fuera como los hotspots, es lo que dice él, tendría que haber un movimiento por abajo. ¿Ah? Lo otro es lo que decía Juan. Si esto fuera volcán, si llegara a recibirse de volcán, sería el equivalente a los volcanes chiquitos, a estos. Y estos vimos que están agrupados. No hay un patrón geométrico, pero están agrupados. ¿Tá? Y lo otro es lo que estaba pensando Gabriela. El tema que yo le decía, bueno, acá estamos modelando un empujoncito. ¿Ah? Pero vos hoy te estabas pensando en el tema de, bueno, que si hay un adelgazamiento de la corteza en esa zona, en realidad no hay un solo empuje, hay empujes cercanos. ¿De acuerdo? Entonces, concluyendo a partir de ustedes tres, ¿qué podríamos decir de esto? Podríamos decir que son coronas. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay un empuje magmático desde abajo, la corteza queda adelgazada, no llega a superficie, por lo tanto no es volcán, ni aún de los más chiquitos, de los pits. ¿Sí? Que hay una zona de adelgazamiento cortical, porque por algo acá están esos empujes bien notorios, ¿sí? Pero además, por más que Julio dice, sí, pero no hay tectónica, pero esto tiene una pinta de hotspot que no llegó a ser, que es impresionante, ¿no? Entonces,
ahí viene la clásica de we need further investigation, ¿no? O sea, no sabemos muy bien lo que está pasando, tenemos que seguir investigando. En realidad, por ahora no la tenemos clara. No es tan así de que no está tan claro. Ahora después, al final les cuento el final de la película. Pero quedó más o menos la escena reflejada. Bueno, y así estaban las cosas cuando aparece esto otro. ¿Ah? Esto otro sí, porque en realidad para las coronas nadie sabe bien qué es, o sea, todavía no se puede decir es de origen pseudovolcánico o cuasi volcánico, no. Esto otro sí, realmente no se sabe lo que es. ¿Tá? Por supuesto que como todo lo demás está relacionado con el vulcanismo, ¿qué se dice de esto? Y sí, debe haber algún proceso asociado al vulcanismo, pero es como decir nada. Son estructuras que uno podría decir son como las coronas, ¿tá? Pero en realidad están atravesadas. ¿Por qué se llaman aracnoides? Pues la cosa más parecida, bueno, a una araña un poco desordenada tejiendo su tela, ¿no? Pero a la tela de una araña. Y una pregunta, ¿todas estas cosas están en lo que No, académicamente llamaríamos la masa continental de Venus? no. Están también en la otra parte, también en la lista por todos lados. O sea, hay lugares, por ejemplo, las coronas se asocian más a determinado tipo de tierra, más hacia las tierras altas. Hay otras que se dan más en las tierras bajas. ¿Ah? Pero en realidad no sé si lo que estás pensando es en algo tipo corteza continental, corteza oceánica. Claro. No habría digamos, una distribución que lo... Tan que vuelan hoy, ¿eh? Bueno, muy bien. Quedó claro esto de la... O sea, quedó claro. Lo que tengo para decirles es, miren, chilenos, hay estas estructuras. Estas estructuras tienen estas líneas que hacen parecer, digamos, a las telas de las arañas. Por eso a alguien se le ocurrió ponerle aracnoides. Solo están en Venus, nadie sabe lo que son. Capaz que en este momento un geólogo planetario lo está escribiendo, pero hasta que no nos enteremos nadie sabe lo que son. Y como hay mucha cosa, mucha estructura similar o asociada a procesos volcánicos, se dice, bueno, esto puede ser, a lo mejor está asociado al vulcanismo. Pero en realidad, ¿sí? ¿Hay viento en Venus? A ver. Porque eso, No, pensé que dale, sí. ese relajito puede ser por erosión. Lo que pasa es que vos tenés, está bien, yo entiendo lo que vos me decís, pero es tan definido esto. Después son perpendiculares, no que son todas las líneas en un sentido, hay líneas en todos sentidos. Es tan definido todo esto, ¿tá? Pero hoy alguien dijo la atmósfera rota distinto a distintos niveles. ¿tá? Eso genera una interacción atmósfera-suelo importante. Ya cuando veamos atmósfera lo vamos a ver. ¿tá? Pero esto es demasiado localizado como para eso. Y demasiado además, digamos, todas estas estructuras, ¿no? Parcialmente ordenado. Acá. Por eso yo digo, ¿a qué hace acordar o a qué se puede asociar a las coronas? Las coronas a su vez tampoco está muy claro qué son, pero por lo menos hay un proceso que las describe, que las podría describir. Ahora, no son coronas, porque tienen toda esta estructura alrededor. ¿Ven todas estas redes acá? Todo esto, todo, mirá esto acá. Erosión, no sé, yo no sabría cómo explicarlo. Puede ser que sí, Ojo que cuando sobre algo nadie sabe nada, todas las ideas, o sea... Y ahí eso está... Y cuando sobre algo todo el mundo sabe todo, también las ideas son bienvenidas. Sí. ¿Eso está como para abajo, está como para arriba o está todo al mismo nivel? Es como las coronas. Vos podrías decir que estas estructuras acá como que son un poco más altas. Ahí va. ¿Y hay uno solo de eso? No hay más. Como que dice entonces la superficie de Venus está tapiada de cosas. Y esto la verdad que a mí me da vergüenza ya demostrarles esto, porque esto es una cosa tan chiquita comparado con todo. Lo otro era re espectacular. Pero esto, si bien es chiquito me refiero a que no es tan espectacular, es importante respecto a algo, miren. Estos fenómenos así, de pliegues, es una imagen que está en los Apalaches, en Estados Unidos. Y estos pliegues, solo que acá están más ordenaditos, o sea, se ven a una escala mayor, a una escala menor en realidad, a más resolución, están en planicies, ahí sí están en planicies, en Venus. La estructura es muy parecida. ¿tá?
Ahora, todo lo que, no digo todo, pero la mayoría de las cosas que se pliegan en la Tierra, ¿sí? Así el plegamiento sean cadenas montañosas, o sea, cuando digo plegamiento estoy hablando de plegamiento, no estoy hablando de... Esto no, esto obviamente no es una cadena montañosa, esto en sí, ¿tá? Estas estructuras de pliegue están asociadas a los Apalaches, pero no son los Apalaches, ¿tá? Son pliegues más chicos. En la Tierra, lo primero que uno dice es tectónica, ¿tá? De vuelta, en Venus, ¿qué haces acá si no hay tectónica? Pero no puede ser que haya habido tectónica. Bueno, ese es un tema. Y otro tema es lo siguiente. ¿Se acuerdan que hoy en Mercurio habíamos hablado de compresión y dilatación radial? ¿Sí? O sea, cambios drásticos de temperatura, se achica y se agranda, está como pulsando, ojo que a escalas muy chiquitas, ¿no? Nadie se quede con la idea de Mercurio haciendo así, ¿no? Está como, me contraigo, me dilato, me contraigo, me dilato, eso genera fracturas, ¿se acuerdan aquel cráter atravesado, ¿sí? Por una falla? Eso genera fallas tipo falla San Andrés más chica, ¿sí? Eso es por extensión y compresión radial. ¿Qué se especula que es lo que está pasando en Venus? Que hay extensión y compresión horizontal. Por eso, si bien esto no es tan espectacular como una corona o como un aracnoides, es mucho más revelador geológicamente. Porque lo que está diciendo es, si la corteza siempre está tironeada por la presión atmosférica, la temperatura alta, y de abajo el fluido, el magma, caliente, entonces la corteza es una corteza mucho más dúctil de lo que uno piensa. Va a ser más dúctil que la de la Tierra, ¿sí? Está soportando demasiada presión desde arriba y demasiado calor desde abajo, y presión obviamente también. Entonces, extensiones y compresiones, acá ven el dibujito, ¿no? Horizontales van a determinar cosas como estas, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? A ver, estamos diciendo, hay muchas cosas, muchas estructuras, no cosas, muchas estructuras que ajustan con lo que en la Tierra es un volcán. Más grande, más intermedio, más chico, más las coronas, que es quiero ser y no llego, ¿tá? Muchas cosas que apuntan al vulcanismo. Hay otras cosas que serían fáciles de explicar si hubiera tectónica, pero siempre caemos en, ¿hay tectónica? No hay tectónica. Lo que es real es que estas compresiones y dilataciones horizontales pueden explicar algunos fenómenos de la corteza. Pero también están revelando, y a ver porque si no lo que digo va a sonar rarísimo, también están revelando una corteza debilitada, ¿tá? Una corteza que es lo que yo les digo, está como entre dos amores todo el tiempo, ¿no? La atmósfera desde arriba apretando, el magma desde abajo empujando, una corteza que está debilitada, ¿sí? ¿Y cuál es la única forma que yo tengo, que es lo que pasa en la Tierra, en definitiva, de liberar esa energía que está ahí pugnando todo el tiempo? Si además tengo una corteza debilitada. Volcanes a escalas planetarias. ¿Ah? ¿Qué es lo que se piensa? En alguna de estas decía ciclo. Acá está. Vamos de vuelta. Atmósfera que pesa, que empuja, presión atmosférica importante. Javier, la puerta. Calor. De abajo el magma empujando. La corteza, que ya vimos que por ejemplo en los domos, en algunas estructuras ya vimos que era el modelo de deformación, de ductilidad cortical ajustado. Yo estoy todo el tiempo entre esas dos cosas. Llega un momento que la corteza no aguanta, ¿tá? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren lo que pasa, por ejemplo, en la Tierra. Me pasa lo mismo, o sea, y acá viene la sospecha que hoy tenía Gabriela. También yo estoy acumulando energía acá y la voy a tener que liberar. Pero tengo regiones donde estoy formando corteza, ¿tá? Por lo tanto, estoy liberando acá energía y tengo zonas donde estoy subduciendo corteza, ¿tá? Y esto además se asocia a terremotos y cosas por el estilo, o sea que estos son mecanismos de relax de la Tierra, ¿no? Es decir, bueno, liberé esa tensión.
Por un lado estoy creando corteza, por lo cual estoy rompiendo la corteza que hay para generar nueva, y por el otro lado estoy subduciendo. O sea, también ahí va a haber liberación de energía. ¿Qué le pasa a Venus? Que cuando, el pobre junta presión y junta presión, pero cuando se libera, se libera. En Venus lo que se piensa que ocurre es que lo que se produce es, ven que acá dice, hay compresión, fíjense, acá están las flechitas, ¿no? Con la compresión horizontal. ¿Tá? ¿Qué es lo que hace él? Bueno, va acumulando, haciendo lo que se llama el pile-up de derrames. O sea, por ejemplo, acá hubo un volcán, logró a través de esto liberar energía. Ven que acá hay corrientes convectivas en el mar. Esto va colina abajo y se empieza a acumular, se empieza a acumular, se empieza a acumular. No hay subducción. Acá está la respuesta a tu cuestión, Julio. No hay tectónica. ¿Tá? Porque si no, lo que está pasando acá se compensaría con la subducción acá, como pasa en la Tierra, que sería una forma de liberar energía simultánea. ¿Estás seguro que está bien, Javier? Está bien, sí, está bien. ¿Está? Más que morir no me va a pasar. No, son muchos disparos en poco tiempo. Entonces, ¿sí? ¿Alguien habló? No. Demasiado bombas, me parece. Sí. Entonces, acá no hay subducción. Como no hay subducción, como no tengo por dónde hundirme como corteza, empiezo a uno arriba del otro, uno arriba del otro, uno arriba del otro. Pero no estamos hablando de montañitas de arena en la playa, estamos hablando de estructuras enormes. ¿Tá? ¿Qué es lo que va a llegar un momento que esto va a pasar? No, ya está. No aguanto más, eso dice Venus, no aguanto más, tengo que liberar presión. ¿Cómo libera presión? Esto se rompe. Pero no se rompe acá, se rompe a escala del planeta. ¿Tá? Es decir, ¿qué es lo que se especula que pasa en Venus? Que hay fracturas corticales a escala de toda la superficie. Entonces, esa olla a presión libera. Remodela la superficie. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la superficie de Venus mostraba amplias regiones que eran muy jóvenes, que hablábamos 500 millones de años? No es nada. ¿Ah? Entonces, ¿por qué hay tanta superficie joven en Venus? Ojo, esto es como todo. Mañana viene alguien y dice, muchachos, mire, olvídense, no había vulcanismo en Venus, y nos pondremos a estudiar a ver si el modelo cierra, nos pondremos a estudiar ese modelo. Pero lo que digo es, todo lo que hay en Venus, ¿qué es lo que lo cerraría, qué es lo que lo explicaría totalmente? Un vulcanismo a escala planetaria cíclico. O sea, cada 500 millones de años Venus dice, ya está, no aguanto más, ¡pum! Volcanes por todos lados. Todo eso, toda esa lava, digamos, desparramándose por todo grandes regiones del planeta, todo queda alisadito, ¿tá? Tipo basalto liso, la superficie queda muy joven y Venus vuelve a la condición de olla a presión que recién empieza a acumular. Es medio complicadita la cosa, yo no sé si fui muy rápido, capaz, no sé, por allá por el fondo están todos calladitos, allá las damiselas. ¿Bien? Sí. No entendí cómo es que se mantiene tan estable eso y en un momento se libera. Y lo que pasa es que se mantiene estable en tanto y en cuanto logra ir controlando esa diferencia de presiones. ¿Ah? Y no, tampoco es tan estable, porque hay zonas donde el vulcanismo es puntual. O sea, a ver, está bien. Volvamos. Acá. Estos grandes volcanes fueron grandes volcanes. Estos no son esas fracturas corticales enormes de las que yo estoy hablando. O sea que esto, algo de equilibrio térmico permite restablecer. ¿Ah? Y algo de esa especie de acumulación permite liberar. Ahora, ¿qué pasa? Estos son más viejos que esa corteza renovada. Entonces, mientras pueda escapar algo de energía por este mecanismo, mientras pudo, porque estos no están activos, ayudó a que ese vulcanismo más global se postergara. Ahora, cuando todo esto fosiliza, que esa es la expresión que usan los geólogos para decir, bueno, el volcán fosilizó, la tectónica fosilizó, cuando esto fosiliza, cuando vos ya no tenés grandes volcanes que te liberen cosas, ahí es que empieza a hacerse olla a presión planetaria.
Y se supone que cada 500 millones de años está pasando. ¿Por qué cada 500 millones de años? Porque la superficie más joven tiene 500 millones de años. Puede estar más lugar, ¿Está? sabe cuándo va a explotar. Claro. Ahí es donde entran los numeritos de, bueno, cuánta energía puedo generar a nivel de manto, cuánta energía puedo, y más o menos cierro con eso. ¿Está? De alguna manera, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay muchas cosas que parece que estuvieran a punto de estar por pasar. ¿No? La próxima extinción, esto, la reversión del Holoceno, el campo magnético, estamos ahí. Bueno, hasta acá preguntas, no es una cosa tan de repente tan sencilla como algunas otras que hemos visto, está más complicadita, tiene sus temas, pero no sé, hasta ahí. ¿Sí? Che, si alguna vez quieren cortar 5 minutos o 10 minutos me dicen, porque hoy los veo algunos que están medio allá atrás, pobres, las damiselas de atrás están medias muertas, ¿no? ¿Cintia? Bien, ya casi los tengo dominados. Bueno, y ahora miren, ¿tá? Marte. La idea es hoy hacer Mercurio, Venus, Marte, ¿tá? La clase que viene vamos a ver algunos satélites que tienen características especiales en superficie, típicamente Europa. Ahí me entra la duda si a lo mejor no vemos primero la Luna, porque la Luna sería el último de los cuerpos de estructura como la terrestre antes de pasar a otros satélites. ¿Tá? O sea que a lo mejor hacemos Luna, Europa y algún otro, Io. ¿Tá? La clase de superficie generalmente son 2 clases. ¿Tá? Les digo por si están al borde del suicidio y dicen recién vamos en Marte y nos queda todo el resto del sistema solar, no, quédense tranquilos que acá está. Pero está buena esta clase. Entonces, yo qué sé, a todo el mundo le gusta lo mismo. De vuelta lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos haciendo astronomía? No queremos ser biólogos, ¿no? Exacto. No, Justamente eso no. Hay libros nuevos de astrobiología por llevar. Bueno, de vuelta Marte, otra vez. Tierras bajas y tierras altas. Ahora Marte sí tiene algo que es drástico. O sea, hay todo un hemisferio más alto que el otro. ¿Ya? Ya no es, tengo por acá tierras altas, por acá tierras bajas, no. Todo un hemisferio más alto que el otro. Y además, es verdad, dentro de este hemisferio, que es el más antiguo, está esta gran depresión que supuestamente o aparentemente tendría un origen del impacto. Pero hoy no nos interesa tanto eso, sino nos interesan cosas como estas. Acá está el Monte Olimpo, el mayor volcán del sistema solar. ¿el monte cuánto se llama? Olimpo. Está tan alto que ahí vivían los dioses. Supongo que por eso lo usan. ¿Cuánta altura mide? 30. 30 kilómetros. No. Acá están estos otros 3 volcanes que de vuelta volvemos a lo mismo. Si estos no son parecidos a lo que es un hotspot en la Tierra, y acá no se nota tanto, pero donde termina todo esto, que es lo que se llama Arabia Terra, arranca ahora casi se ve, no, acá. Arranca lo que hace que el cañón del Colorado parezca una cosita chiquitita, ¿no? Entonces, fíjense, toda esta región complicada geológicamente, y después acá arranca el Valle Marineris. ¿No? Bien. Esto, impacto, vieron que hay pocos cráteres, algo renovó esta superficie. Antes de que piensen que acá hubo vulcanismo, como se supone que acá hubo un gran impacto, otra ventaja que tienen los impactos es que renuevan superficie, dependiendo, ¿vieron lo que hablábamos hoy al principio? Yo tengo un impacto, tengo una eyecta, si en vez de un impactito tengo un mega impacto, toda esa superficie queda renovada. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Acá, ¿qué era esto? Esto es más o menos parecido a lo que razonamos para Venus. Acá tenemos el monte Everest. Acá está de vuelta Mauna Loa en Hawái. Acá estaría lo que es el nivel del mar en la Tierra. ¿Tá? Fíjense lo que es el monte Olimpo. Entonces ustedes, a ver, si ustedes piensan como si lo hicieran, ustedes deberían pensar algo de 30 kilómetros de altura, y fíjense, y acá sí, si en algún lado entró, es la palabra desparramado. ¿Tá?
El Monte Olimpo, fíjense que el Everest, ¿no? 8 kilómetros de altura, no es tan alto, pero es mucho más pronunciado que lo que es, por ejemplo, el Mauna Loa. Bueno, estos dos están en la Tierra. Uno puede decir, ¿qué pasa? Que esto es una estructura geológica y esta otra es otra cosa distinta. Por eso tienen diferentes pendientes, diferentes estructuras, ¿vale? Ahora, aunque sean de diferentes estructuras geológicas, hay una pendiente que uno nota en ambas estructuras. Fíjense lo que es el Monte Olimpo. Ahora, y en un planeta mucho más chico, en un planeta mucho menos masivo. Pero justamente, hoy habíamos visto que en Venus las cosas estaban como desparramadas. ¿Por qué? ¿Qué era lo que hacía que las cosas... ¿Qué era? La presión de la atmósfera. Marte es mucho menos masivo, 1/10 de la masa de Venus y de Tierra. O sea que la atmósfera no está generando tanto problema. Justamente el tema es que es menos masivo, la gravedad es baja. Como la gravedad es baja, entonces acá entra esto que es el equilibrio isostático, digamos, la gravedad hace que las cosas se formen de manera justamente mucho más parsimoniosas, mucho más extendidas, porque es menor. Tendría que ser al revés. No, en realidad no, porque si vos, o sea, al ser la gravedad mucho más baja, si vos permitieras escalas, o sea, pendientes muy altas, habría una variación gravitatoria entre superficie y la parte más alta. Entonces, cuando vos tenés gravedades bajas, las cosas tienden a ser... Si no, tendrías un gradiente gravitatorio. Viste que cuando hablamos de gravimetría en la Tierra, en realidad G te cambia en la octava cifra después de la coma. Bueno, vos te puedes dar ese lujo porque G es un valor razonablemente alto de aceleración gravitatoria. Cuando vos tenés aceleración gravitatoria baja, digo, ahí no podés, o sea, justamente el principio de isostasia no te permite gradientes gravitatorios altos. Como no lo permite la Tierra, pero cuanto más baja es la gravedad, menos te puedes dar esos lujos, digamos. Por eso nunca van a encontrar, bueno, nunca digas nunca, pero por eso en un núcleo cometario o un asteroide o un satélite chico, nunca van a encontrar una gran montaña. Grande comparada con en altura, ¿no? Comparada con el radio. Bueno, esas son las zonas que nos interesan. Fíjense, están por acá, o sea, están entre las zonas altas, lo cual es lógico. ¿Es donde es Marte? Sí. Bueno, toda la región de Tarsis, este es el Monte Olimpo, que es esta imagen, y estos son lo que se llaman los volcanes escudo. También, Marte, siempre está la eterna discusión de el agua o no el agua hoy. Si algo hace el agua es renovar corteza, o renovar superficie, dijo disparar, renovar superficie. Es algo que se le puede decir. Ahora, más allá de agua o no agua hoy, si eso pasa agua líquida en superficie, si eso pasa, es a escala local chica. No va a haber grandes ríos sobre la superficie. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si en Marte hay corteza nueva, hay superficie nueva, ¿se acuerdan la división que habíamos hablado el otro día de Neucon, que había hecho? Eran 3 eras geológicas, donde la más nueva igual eran 3.000 millones de años. O sea que desde el punto de vista geológico, se entiende que Marte está de vuelta fosilizado. Tectónica, no. Vulcanismo, no hay indicio ninguno. Cuidado que, ahora pensando de vuelta en lo de Venus, cuando hablábamos de roturas de corteza, esas grandes liberaciones energéticas, eso no es vulcanismo, eso ya es más drástico. Por eso muchas veces se dice que vulcanismo solo hay en la Tierra y en Io, en otro lugar. Bueno, en Marte no da ni para sospechar que haya. Bueno, este es un modelo,
Después por ahí está el videíto de que en el manto de Marte hay fenómenos convectivos, pero son fenómenos convectivos mucho más discretos. O sea, ¿a qué voy? No es esa presión que está empujando desde abajo que tenía Venus, ¿tá? Ese manto que quiere salir. Bueno, este es un mosaico de imágenes. Acá esto es el Monte Olimpo, ¿tá? Y acá están sus tres compañeros, los volcanes escudos. Esto yo sé que da la sensación, a muchos les va a dar la sensación de que va hacia abajo, créanme, Sí. va hacia arriba. Una pregunta. ¿No se supone que es un volcán que tiene una caldera, un agujero en el medio? Eso parece más un cráter sellado, una cosa rara. Si esto se rompe, tenés caldera. Si esto hace mucho que no se rompe, la chimenea puede estar, pero no se rompe. Y tuviste 3.000 millones de años para ver. Acá está el otro y acá está el otro. Este es, parece ratonite, ¿no? O sea, este es muy interesante porque tiene estas estructuras al lado, y esto acá, ¿se acuerdan que yo les hablaba a través de las capitas en los cráteres que yo estudiaba? Esto acá, créanme, son todo capitas, 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 capitas. O sea, esta región geológicamente es una región muy rica. ¿Tá? De vuelta, el Monte Olimpo, los volcanes escudo, y acá que arranca el Valle Marinero. Asociado en las cercanías del Monte Olimpo están estas cosas, estas estructuras, tipo venitas o ríos, pero que en realidad son o se interpretan como flujos de lava en el pasado, ¿tá? Todo fosilizado geológicamente. Bien, y acá sí, no sé quién quería viento hoy. En Venus, bueno, en Venus no lo pudo ofrecer, pero acá hay. Primero que nada, hay grandes extensiones asociadas a procesos eólicos moderados. O sea, hay lugares donde, si no fuera por el color del cielo y la temperatura, era lo mismo estar en rocha que estar ahí, dunas. ¿Ah? Después, hay otros lugares donde ya estas estructuras, estas dunas como más geométricas, digamos, como más, se asocian a vientos, pero con características más específicas. No es la duna como proceso sedimentario de acumulación. ¿Ah? Esto que está acá, la resolución de la imagen hace que uno siempre tenga la duda de qué es lo que está para arriba y qué es lo que está para abajo. En este caso, esto que está acá son las dunas. ¿Tá? Ven que todo tiene como si fuera una entradita, como si fuera una cueva, ¿no? Una entradita de este lado. O sea que el viento estaría soplando ¿de dónde? Ahí. Y esto es esto a mayor escala. ¿Sí? ¿Y esto qué será? Marte. Si la cámara no estuviera prendida, yo les diría gráficamente lo que es. Pero como no puedo decirlo, es decir, es una tormenta de gran intensidad. O sea, hablando en serio, esto es viento. Viento a baja gravedad, o sea, a baja gravedad, con una gravedad más débil que la de la Tierra. Que además, si algo tiene para arrastrar es arena, porque el suelo de Marte, eso no lo dije, es óxido de hierro, ¿tá? Es arena rojiza. Entonces, cuando se arma esto, no da tiempo a nada. Sí, los desiertos de acá quedan Claro, chiquitos, claro. de arena. ¿Eh? Los desiertos, las tormentas Claro. de acá quedan chiquitas. O sea, esta escala estamos hablando de decenas de kilómetros, no es lo que le pasa a Matt Damon en la tormenta, en la película, no, yo les digo por las dudas, no. A Matt Damon lo que le pasa es otra cosa, pero no, en serio, esto es una imagen real. Bien. Y esto es lo que más o menos todo el mundo en algún momento de su vida vio. Indicios por todos lados de que en Marte hubo agua líquida corriendo por la superficie. Estas estructuras, tipo ríos, tipo deltas de ríos,
estructuras redondeadas, hay rocas que aparecen en superficie que están redondeadas, como rocas suaves. El viento no da como para, porque este tipo de fenómenos son fenómenos puntuales, o sea, no es que todo el tiempo hay estas tormentas enormes en Marte, como para dejar que las rocas totalmente suavizadas. Entonces, y por la edad también de las rocas, es como las piedras que uno encuentra en el río, ¿no? Ahora está bien, es piedra, se puede decir piedras, pues son las piedras que están ahí en los ríos que están suavizadas por el agua. Bien, esa es otra evidencia. Estos deltas son bien típicos, digo, hay imágenes, fíjense, esto se ve así en la imagen, esto es a alta resolución y además con un tratamiento más tirando a lo 3D, pero hay una imagen que uno ve los tributarios del Amazonas y el Amazonas y con el Nilo pasa lo mismo y es exactamente igual que esto. O sea que agua en el pasado hubo. Bueno, los famosos canales, ¿sí? Naturales, no son los de Schiaparelli, o sea, no son los de Lowell en realidad, pero estas estructuras lo que pasa con las imágenes que uno observa cerca de esto que está en rojo es, ¿vieron cuando un río crece y, bueno, es lamentable, porque lo que pasa en las inundaciones, cuando los ríos se salen de caudal y si hay barro, si hay tierra en las inmediaciones, lo que hace es lo que se llaman tierras de aluvión, o sea, barre con el barro, con todo lo que está alrededor. Bueno, esto es lo que pasa en Marte, solo que no hay barro. Ahora, en ese momento era arena roja mezclada con agua, era un barro un poco particular, pero la estructura geológica muestra que es eso. Y después esto sí, acá están los famosos canales. Bien, otra vez. ¿Cómo saben que era agua en otro líquido? No. Y a ver, ¿por qué podría ser? No te hago eso porque les va a dar miedo preguntarse. Claro, líquido a la distancia de Marte a la Tierra y es agua. No hay otra sustancia que otro elemento químico, otra molécula. Bueno, de vuelta, ¿no? Después ya ahora hay imágenes que permiten, bueno, calcular hasta el caudal del río, yo qué sé, ¿no? Estos serían los tributarios, este sería el principal, más, acá está. Fíjense que esto es 30 kilómetros, ¿verdad? O sea, esto es entre acá y, no sé, Atlántida, creo que nos quedamos, o sea, es una escala preciosa. Bueno, y después esto en los bordes de cráteres, ¿sí? Si uno mira una pared así, un pozo en la arena, en la playa, estas estructuras se forman por agua deslizándose despacito. Si viene la ola te lo tapa, ahí ya no da mucho margen de negocio, pero acá esto se forma por eso. Esto acá ya más grande sería lo que se conoce como tierras de aluvión, ¿no? Eso que vino y te lo llevo puesto. Esto es mucho más sutil, esto se da en las paredes de los cráteres. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, acá sí, acá tienen de todo, acá tienen dunas, o sea, hay actividad eólica sobre tierras que se consideran tierras de aluvión. Pero quería llegar a... Quédense con esta imagen en la mente, un rato. En algunos capítulos le develaremos, esto es como Netflix, ¿no? Bien. De vuelta, esto sí es a mucho mayor resolución, los canales. Después esto. Redes, es como si, acá en realidad este fenómeno se da en algunos ríos, ¿sí? No en todos los ríos, en algunos ríos. Hay un río en Estados Unidos, que no es el Mississippi, antes que lo vean, que tiene esta estructura en los tributarios. Son como redes más ordenadas. ¿Ves que es cuasi geométrico esto en algunos casos? ¿Para abajo? ¿Esto? Sí. Sí. Y hay cráteres que parecen tortitas, ¿no? Sí. Después yo digo, creo que está la imagen, si no se las muestro mejor a más escala. Bueno, de los polos ya hablamos. En los polos, agua y a patadas, hay hielo de agua y hay hielo de CO2. En la construcción del polo,
Esta imagen dio para hablar mucho tiempo y en principio parece que la imagen es lo que se interpretó. Se vio hielo, pero adentro de un cráter. Y en una misión, esto creo que fue hace 2 años, un año, ¿no? O sea, a latitudes cerca del Ecuador, hielo adentro de un cráter. Y pasó lo mismo que pasó en la Luna. Lo que se sospechaba que era hielo estaba como protegido, digamos, del lugar donde venía el sol por la pared esta del cráter. ¿Ah? O sea, bajaba un poco más la temperatura respecto a la temperatura promedio. Y sí, ahora, ¿qué indica esto? Que si se está formando pequeños cúmulos de hielo a niveles, a latitudes cercanas al Ecuador, ¿ah? Hielo que aparece y después no está, y después se forma, y después no está. Bueno, eso empieza a dar cada vez más chance para el tema de que a lo mejor puede pasar, y no está la imagen, a ver si la encuentro, acá, con el agua. Esto es lo mismo, pero, o sea, cráter y hielo. ¿Hasta ahí llegamos? Bien. ¿Se acuerdan cuando yo les dije retengan en su mente las paredes del cráter? En determinado pasaje de la sonda, de una sonda que estaba orbitando Marte, se veía esto. Esto se interpretó como hielo derritiéndose en superficie. ¿Qué es lo que pasa? La presión atmosférica de Marte no permite agua líquida fluyendo sobre la superficie. Es demasiado baja. Ahora, nada impide que en determinados lugares, por momentos cortos de tiempo, haya algunas pequeñas corrientitas chiquitas de agua. O sea, estos son algunos metros, justo en la pared de un cráter, ¿sí? Donde se registró que además en algunos momentos del año marciano se formaba hielo. O sea, son condiciones ultra super localizadas. Pero bueno, como siempre, queda para especular esto. Si esto pasa a nivel de superficie, por algo siempre se habla de ese primer metro subsuperficie. Ahí el agua líquida estará haciendo sus cosas. Pero volviendo a lo que es superficie, entonces, bueno, agua en el pasado, los vientos, la composición de la superficie, los volcanes. Estas estructuras que se ven, esta zona más grande escala, son como algunas estructuras que se ven en los desiertos de la Tierra. Y también se ven en los salares de la Tierra. Bueno, esto es un tema con el hielo, pero ya es mucho más sutil geológicamente. Y después, bueno, esto es la imagen, o sea, la primera imagen que toma la Curiosity. Quiero que los rovers y las sondas estén en Venus, estén en Marte, estén donde estén, siempre se terminan sacando una foto al piecito, a la patita, a la antenita, a algo. Esta es la sonda, esta es la imagen. Esto que está acá, que parecen tan grandes, en realidad son estructuras muy chiquitas, menos de 1 centímetro algunas, que se les llamó blueberries porque en realidad parecen como si fueran uvas más chiquitas, no sé cómo se llama. Arándanos. Claro, como si fueran arándanos, ahí va. O pitanga. Ahí va, sí, pero arándanos. Estas estructuras, o sea, Curiosity saca esta imagen, yo el otro día se las mostré mejor porque les mostré todas las capas, pero de lo que esos especie de arándanos, esas estructuras tipo arándanos, tienen que ver con metal oxidado, ¿tá? Y el metal oxidado de tal forma que tuvo que haber agua. Esto es Caperucita Roja de la geología, pero es algo así, ¿tá? O sea, esas formaciones indican que Marte, hablábamos siempre, tiene una superficie ácida, no toda es ácida, pero hay una componente de hierro importante como para que se oxide. Esas estructuras en determinados lugares de esta especie de muralla que fotografió la Curiosity indican que en ese momento había agua, ¿tá? ¿Recuerdan lo que yo les dije? Cuando uno empieza a mirar lo que hay,
Cuando uno empieza a mirar lo que hay en estructuras que se van acumulando, cuanto más abajo, más atrás en el tiempo. ¿Ah? Entonces, estas estructuras en la parte inferior de Monchar, o sea, de vuelta, en el pasado Boa. Ahí ya está un poco, o sea, estas son estructuras análogas que se encuentran en la Tierra, los tamaños son diferentes, digo, están asociadas a formaciones que no son exactamente lo que es Monchar, pero hay un análogo geológico. Y esto también es medio complicadito, pero esto lo que está hablando es de lo que podría ser lo que yo les decía de permafrost. Es como hielo picado chiquito mezclado con el suelo más. No nos excedamos en la geología. Y esto, en el próximo capítulo de la serie, arrancaremos con esto, o con la luna, con una de ellas. Yo sé que la clase de hoy es embromada, ¿tá? Lo que pasa es que tenemos que saber qué hay en la superficie de los planetas, qué hay en el interior y qué hay en la atmósfera. ¿Ah? No sé si tienen dudas, si tienen... Una pregunta. Sobre la tormenta esa que había en Marte, o sea, ¿hay videos de eso? Sí. ¿Sí? Lo podés, yo no Mars, si vos entras en Mars Express, que es el nombre de la misión que estaba sobrevolando Marte cuando eso, estaba orbitando, mejor dicho, sobrevolando. Es tan grande la cantidad de datos que podés quedar abrumado antes de encontrar el video que corresponde. Pero, digo, yo he visto varios videos. No te digo, haceme acordar que te lo busque, eso es lo que te digo. ¿Pero son tormentas que duran horas o días o cómo? No, te pueden llegar a durar días. Lo cual en una atmósfera de baja gravedad está hablando de que realmente están moviendo mucho material, porque no tienen la estabilidad atmosférica como para permanecer tanto tiempo. O sea, Matt Damon, no te sobreviviría. Y eso que pasaba con el agua, ahora también hace poco escuché algo como que, ¿viste la esfinge, la de Egipto? Esfinge, Sí. Bueno, en realidad la teoría que hay ahora es, o sea, viste que la cabeza como que es mucho más chica de lo que es el cuerpo. Bueno, la teoría que hay es que en realidad antes como que llovía en realidad en Egipto, y eso fue tipo todo un desgaste que hubo, y que en realidad eso antes era un león, no una coso de Egipto. Y que en su momento se reconstruyó y se le puso esa cabeza, pero en realidad... O sea, le llovía sobre la cabeza pero no sobre el resto. No, llovía sobre todo, porque todo está desgastado, todo está muy desgastado. Pero la cabeza como que se desgastó más, o capaz porque estaba más chica, lo que sea. En realidad como que tipo, en su momento como que llovió en el desierto. Mucho. Bueno, digo, en su momento lo que había en la Antártida era un lugar benigno en clima. O sea, hablar de cómo varió el clima, no hay problema. Yo no sé si justo la esfinge en Egipto es el mejor modelo, no sé, capaz que están bien los modelos que hicieron, no sé, la verdad no tengo ni idea. Me parece que hay más parámetros para modelar eso que solo la estructura de la esfinge, pero no sé. Pasame eso, porque capaz está bueno. No, si lo busco después viene y te lo paso. O sea, en realidad lo que se tomó en cuenta más que nada es o sea, la diferencia, claro, la diferencia de que hay erosión entre la cabeza y el resto del cuerpo. Como que el resto del cuerpo está mucho más, entonces como que la cabeza es más nueva. Ahí va. Y porque lo que pasó fue que se erosionó tanto que la sustituyeron. Exacto. Ahí va. Hace años también, hace cientos de años, entonces también para nosotros, bueno, pero me refiero que para nosotros ahora como que es todo viejo, como que dice, la estructura, pero en realidad como que hubo otro quiebre que le intentaron reconstruir como que dice. Me preocupan allá atrás, porque si están calladitos así. ¿Están entendiendo, no están entendiendo, no entienden nada, entienden todo, voy muy rápido, voy más despacio? Denme algo de feedback porque a Cintia ya la capturé para esta zona, voy capturando, soy como Júpiter, voy capturando satélites, me queda allá ellos 4. No, en serio, si quieren que vaya más despacio, que explique algo de otra forma, digo, acuérdense que son ustedes los que determinan el ritmo, ¿tá? El ritmo y la profundidad de lo que estamos viendo. ¿Sí? Yo estoy bien, No es una acusación, es un les digo, nada más. Bueno, son libres
No esperen que yo les diga son libres, cuando les parezca, Ni siquiera ni a Marte como hacen con las tormentas. es una de las cosas a tener en cuenta. Hay 3 libros, lo que pasa es que cada uno es un choclo, apaguemos la cámara que estamos hablando. No